La presencia de los dominicos en la región de Puebla se remonta a 1527, cuando arribó el primer obispo de la diócesis carolense, Fray Julián Garcés. Solo un año después de que llegara a la Ciudad de México, la primera misión de los frailes predicadores, encabezada por Fray Tomás Ortiz. El célebre dominico tenía su residencia en la ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, los intereses de los encomenderos, del ayuntamiento de la novísima ciudad de Los Ángeles, del primer cabildo de la catedral del obispado de Tlaxcala y del virrey Mendoza, hicieron que la sede episcopal se trasladara finalmente a la Puebla de Los Ángeles en 1539. Así, el primer obispo en la historia de México fue el dominico Julián Garcés, prelado del obispado más antiguo, el de Tlaxcala, Puebla. Mientras se libraba esta batalla, el obispo Garcés alentó que sus hermanos de hábito se avecindaran en la recién fundada ciudad de Españoles y también le ayudasen a la evangelización de su diócesis, que en ese momento abarcaba desde el centro de la Nueva España hasta Chiapas. Los dominicos llegaron a la ciudad de Puebla a mediados de 1533 y recibieron los primeros solares para la construcción de lo que décadas después fue el convento de Santo Domingo. Ese contexto dominicano es en el cual nacerá medio siglo más tarde el convento de San Pablo. El antecedente directo del convento de San Pablo fue la tercera institución hospitalaria creada en la ciudad durante el siglo XVI, el Hospital de San Pablo destinado para atender a indios. Las pocas fuentes existentes no permiten comprender las relaciones que debieron haber existido entre la evangelización, la praxis religiosa indígena y la administración doctrinal de la Orden de Predicadores. La población indígena del barrio de San Pablo, como del de San Francisco, era principalmente de origen tlaxcalteca, por lo que debió existir en los indígenas de dichos barrios un conocimiento pleno, ya por participación personal o por conversaciones con sus paisanos, de la experiencia hospitalaria en Tlaxcala, importante entidad de beneficencia de la cual da larga cuenta Motolinía, quien además destaca la iniciativa indígena para conformar estas casas de asistencia, sostenerlas, administrarlas y atenderlas con médicos indígenas, todo bajo la administración de una cofradía. Los nosocomios como este generalmente descansaban en una cofradía de indios que contribuían a la cohesión social, la identidad de grupo y la práctica de la caridad. Ese ejemplo tan cercano debió pesar en las intenciones de los indios de Los Ángeles, pues además de un lugar para sanar el cuerpo, contarían con una institución que fortalecería su organización sociopolítica frente a las autoridades locales españolas. Es indudable que la influencia de los frailes del convento de Santo Domingo fue decisiva. Cuando los indios del barrio de San Pablo pidieron al ayuntamiento los solares para la construcción del hospital, ya esta parte de la ciudad estaba en calidad de doctrina asignada a los dominicos. Francisco de los Ríos Arce afirma que la idea la trabajaron los indios con el obispo, pues en la solicitud de solar refieren contar ya con la autorización del prelado para hacer el hospital. Pero además de la aprobación y apoyo del obispo Fernando de Villagómez, debieron contar con el apoyo de los frailes predicadores, y quizá estos fueron mediadores y consejeros en el asunto. La advocación del establecimiento fue a San Pablo. En 1593, los principales del barrio de San Pablo presentaron por escrito una solicitud al ayuntamiento pidiendo 4 solares más para el hospital de indios. Esta ampliación tenía como objetivos aumentar los servicios propios del hospital y dar facilidad al trabajo pastoral de los predicadores. Es perceptible la relación existente entre esta casa de asistencia social con el trabajo de cura animarum de los religiosos de Santo Domingo. También es claro que no se menciona la existencia del convento dominicano de San Pablo. Este hospital fue un espacio de aprendizaje y praxis religiosa. La falta de documentos no permite saber si el establecimiento contaba con algunas gracias espirituales, lo cual es muy factible. Se ha afirmado que el hospital desapareció para dar paso al convento, pero es un error, y al parecer ambas instituciones coexistieron al menos medio siglo, quedando el hospital bajo tutela completa de los dominicos. Se puede deducir que durante la primera mitad del siglo XVII permanecía el hospital y un pequeño convento de recolección. El primero atendía a los indios del norponiente de la ciudad, y en el segundo moraban 6 frailes en estricta observancia del modo de vida dominicano. Quizá el fortalecimiento del cabildo indígena compitió con la administración que los mismos indios tenían del hospital y generó el ocaso del nosocomio. El cabildo indígena tenía su sede junto a un templo, también advocado a San Pablo, que hoy se conoce como de Nuestro Señor de los Trabajos,
en donde los dominicos administraban los sacramentos, pues el modelo conventual de San Pablo no compaginaba con la cura de almas, de manera que aquel templo era donde los frailes atendían espiritualmente a los naturales. El convento fue erigido en 1608, con el objetivo de hacerlo una casa de estricta observancia, un convento de recolección, siguiendo el modelo de Tepetlauxtoc, fundado 70 años atrás por Fray Domingo de Betanzos, o el de Tlacochahuaya. Por ello, no requería de una gran extensión, y sin duda se debió construir un pequeño claustro adyacente al hospital, donde se albergaban solo 6 religiosos. En 1641, la secularización de las doctrinas por parte del obispo Palafox arrancó de los dominicos la atención espiritual de los indios del norponiente de la ciudad y probablemente contribuyó al declive del hospital. Al erigirse en 1661, la provincia de San Miguel y los Santos Ángeles, segregándose de la provincia de Santiago, el convento de San Pablo quedó como la casa de recolección para toda la provincia, que sumaba 18 conventos y un colegio. Medio siglo después se fundó el convento de Tezoatlán, hoy estado de Oaxaca. Por ello fue necesario readecuarlo, dando fin al proyecto hospitalario. El nuevo claustro comenzó a edificarse en 1664, al tiempo que dio inicio a la construcción del templo, por mano del cantero José del Valle, financiado por el maestro arcabucero Diego García Figueroa. Al año siguiente se agregó otro mecenas llamado Francisco Alberto Belderraín, quien proporcionó diversas cantidades de dinero para la obra del claustro y edificio del templo. El conjunto conventual quedó constituido por el templo asentado en el lado sur hacia la calle de San Pablo. Hacia el norte, el convento con la huerta por la parte de atrás y la puerta reglar, en lo que hoy es la avenida 20 Poniente. En el plano de Medina se observa una plazuela a un lado de la fachada de la iglesia, cuya parte sur se ha conservado. En el siglo XIX se denominó Jardín de la Corregidora. Las diversas fuentes que apuntan la nomenclatura de la ciudad siempre se refieren como la calle de San Pablo de los Frailes, por lo que con ese nombre se conoce popularmente. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, además de casa de recolección, comenzó a fungir como casa de estudios en 1714. Según Gemelli Carreri, en el convento moraban alrededor de 20 frailes y la iglesia tenía solo 4 altares. En 1755 fue designado como subpriorato a raíz de una reorganización obligada por la secularización de las doctrinas, lo cual hizo que los frailes que estaban en los conventos de los pueblos de indios se concentraran en las 2 de Puebla y el de Veracruz. Durante siglo y medio, gracias a legados diversos y para sostenerse, el convento alcanzó la propiedad de 15 casas en la ciudad, la mayoría de ellas de mediano valor. Según el relato de Mariano Fernández de Echeverría, alrededor de 1770, el convento era una casa de estudios para los dominicos y había dejado de ser casa de recolección. Tenía 5 altares más el principal. Este cronista nos proporciona la única descripción con que, hasta ahora, contamos sobre el templo. Contaba con 6 altares, además de 2 capillas. A la izquierda del altar mayor estaba la capilla de la Virgen del Rosario, situados viendo de frente desde la puerta hacia el altar y que hoy funge como sagrario. En el centro de su retablo sobredorado estaba la escultura de la Virgen, la capilla decorada y tenía una reja de hierro para acceder desde el interior del templo. De ese mismo lado, caminando hacia la puerta, estaba la capilla de la Virgen de la Piedad. En el retablo principal de esta capilla estaba una pintura de María con Jesús muerto en su regazo, acompañados de San Juan y Santa María Magdalena. Es probable que esta capilla estuviese al cuidado de una cofradía bajo la advocación del descendimiento y santo entierro, propia de los conventos dominicanos en Hispanoamérica y Filipinas. Echeverría destaca en su relato las esculturas cristológicas de Eche Homo y del Santo Entierro, pero especialmente la de Nuestra Señora de las Lágrimas, representación de María en su soledad, sentada y con la cabeza reclinada sobre la mano izquierda, cuya expresión de tristeza movía a la piedad. Esta imagen se encuentra en el templo de Santo Domingo, a donde fue trasladada en el siglo XIX, cuando se cerró y remató el convento de San Pablo. A mediados del siglo XVIII se hizo en esta capilla otro altar dedicado a una pintura de San Cayetano, recibiendo de María a su pequeño hijo. El siglo XIX vio el ocaso de las órdenes mendicantes en México. Resultado de las políticas de los Borbones desde 1749, el proceso de independencia y los embates del liberalismo desde 1833, al finalizar la centuria del 1800,
casi no había frailes de las familias religiosas que evangelizaron al país. Para 1823 se adecúan algunos espacios para atender enfermos pobres, retornando efímeramente la primigenia vocación hospitalaria. En 1826 funcionaba dentro del convento de San Pablo una escuela gratuita bajo la administración de los propios frailes que beneficiaba particularmente a los niños del barrio, zona muy pauperizada. Promulgada la ley de desamortización, en 1856 se tasaron los valores del convento de San Pablo en 14.384 pesos, cantidad que sumaba 9 casas ubicadas en la calle Cuarta de San José, una huerta y el propio convento. El 12 de septiembre de 1857, libros, pinturas y otros objetos fueron confiscados por el gobierno juarista. Según relata Antonio Carrión, se propaló la versión que los dominicos escondían aquí tesoros del templo y convento de Santo Domingo, entre los que cita un frontal de plata maciza del altar mayor, 4 grandes conchas, 2 blandones de plata que descansaban sobre 2 enormes perros, como de una vara de tamaño cada uno, que echados sostenían con sus manos el pedestal de los blandones. Todo esto desapareció en la noche del 10 de abril de 1859, al paso del general Miramón rumbo a la capital, procedente de Veracruz. Conforme a la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, en 1862 fue rematado el convento y templo, pasando a manos del gobernador José Mariano González Mendoza. Inhabilitado para el culto, los retablos fueron retirados y su madera vendida al menudeo para elaborar puertas y otros enseres. Permaneció en el abandono hasta 1880, cuando su propietario arrienda el conjunto en favor del ferrocarril mexicano y el ferrocarril interoceánico, de manera que se convierte en la principal bodega de los aperos y suministros del tren gracias a su cercanía con la estación que distaba solo un par de calles. De igual forma, fungía como bodega para las mercancías que se transportaban por este medio. Así permaneció por décadas, utilizado para soportar cargas muy superiores a su capacidad física, sin mantenimiento y con modificaciones hechas para fines de depósito. En 1962, los descendientes de aquel dueño, una familia de apellidos Reyes Hernández, lo regresan al culto religioso. No hay precisión sobre este proceso. Unas crónicas afirman que fue donado a la iglesia y otras indican que fue adquirido por la iglesia. Fue reconstruido y devuelto al culto católico a partir de 1965. Principal patrocinadora de su remodelación fue una empresa vulcanizadora que existía en la esquina de la 9 Norte y la 10 Poniente, que era propiedad de una familia de apellido Contreras. Existe una placa en la fachada que dice: este templo fue donado a la memoria del señor Miguel Reyes Hernández, siendo la familia de los Reyes la última propietaria del templo y convento expropiados por las leyes de reforma. La iglesia se encuentra ubicada en la 18 Poniente entre las calles 9 y 11 Norte, teniendo su frente hacia el oriente con una sobria portada de cantera enmarcada por 2 enormes contrafuertes sin torres. Tiene al frente un pequeño atrio enrejado y queda libre una gran superficie de la calle que le da una buena perspectiva al conjunto y es usada como estacionamiento. El primer cuerpo de la fachada lo encuadran 2 sobrias columnas toscanas que sostienen una cornisa haciendo marco al portón rectangular. Sobre la cornisa hay un tablero de cantera gris y 2 columnas salomónicas del mismo material a los lados. Al centro se encuentra una ventana rectangular, también con marco de piedra, y en su parte inferior está el escudo de la orden dominica, enmarcado de 2 columnas helicoidales de cantera y sobre ella el escudo del obispado, que es un jarrón con azucenas. A los lados del vano se encuentran escudos. En un lado la tiara y las llaves cruzadas en alusión a San Pedro. Del otro, un escudo con una mano empuñando una espada y un libro, símbolos del apóstol San Pablo, a quien está dedicado el templo. La vista que presenta la fachada desde la avenida 18 Poniente permite ver el conjunto de cúpulas que cubren el templo. La primera es de pequeñas dimensiones, tiene su linternilla recubierta de tabique y es la de la capilla que estuvo dedicada a la Virgen de la Piedad. La cúpula principal del templo, gallonada sin tambor con 4 lucarnas y linternilla ciega. La cúpula de la capilla del Santísimo, que antes era de la Virgen del Rosario, de una estructura barroca, forrada de talavera amarilla y azul, con el escudo de Santo Domingo en blanco y negro. Tiene una linternilla ciega con sus pequeñas columnas salomónicas y su cupulín revestido de talavera rematado con una esfera. Esta cúpula consta de 8 lucarnas.
Esta vista permite apreciar lo irregular de la planta del templo. El templo es de una nave, cubierta de bóveda de cañón con lunetos y arcos de sostén, y en cada tramo una ventana que ilumina adecuadamente el interior, con un pequeño crucero bajo el cimborrio que está colocado después de la bóveda del presbiterio. En la entrada del templo está el coro que ocupa un intercolumnio. El fondo del testero está forrado con celosía de tabique, colocada durante su rescate de la ruina en los años 60, realizado por el arquitecto Everardo Morales Pardo. Sobre la celosía, al centro, hay una escultura contemporánea de madera al natural de Cristo crucificado, tallada por el maestro Morales, y a la derecha un muy buen lienzo antiguo que representa la imagen completa de San Pablo Apóstol, llevando en la mano la espada, el símbolo de su martirio. En el crucero y sobre las puertas que existen a ambos lados que dan a los servicios de la iglesia, hay dos cuadros similares de muy buen pincel que representan a Santo Domingo de Guzmán y a San Francisco de Asís, siguiendo la tradición de poner en las iglesias dominicas la efigie de su fundador junto a la de su contemporáneo y amigo San Francisco, ambos con marco de madera en color natural, rematados por el escudo respectivo de su orden. La cúpula principal de gajos está apoyada sobre pechinas decoradas con yesería y al centro un rosetón igualmente trabajado, todo en estilo barroco. Los arcos fajones que sostienen las bóvedas imitan sillería renacentista y están pintados en color que contrasta agradablemente con el resto de las bóvedas en blanco. En el crucero hay ventanas altas rectangulares en ambos lados. Del lado del Evangelio, en el crucero, mediante un arco de cantera que tiene en la clave grabado el anagrama de Ave María Reina, se accede a una capilla hoy dedicada al culto del Santísimo Sacramento, con cúpula ochavada sobre pechinas lisas con 8 ventanas. En su muro frontal hay un cuadro que representa a la Virgen del Rosario, con Santo Domingo puesto de hinojos. Entre los elementos iconográficos están el perro con la antorcha en la boca, el globo terráqueo y un pequeño ángel con una azucena. La capilla tiene un moderno lambrín de duela de madera y al centro, bajo el cuadro, se encuentra el sagrario. A la derecha del muro hay un Cristo de talla popular con su cendal. En el crucero, frente a la pintura de San Francisco, hay un cuadro muy obscuro de la crucifixión del Nazareno. Siguiendo el muro lateral del Evangelio, existe una puerta que hoy comunica un patio que a su vez tiene una puerta hacia la avenida 18 Poniente. A continuación, hay un acceso a otra pequeña capilla cubierta con bóveda de cañón y una pequeña cúpula con pechinas recubiertas con yeserías barrocas. Fue la de la Virgen de la Piedad. El muro testero de esta capilla está revestido de duela de madera de reciente colocación, con una talla antigua de Cristo crucificado colocado sobre el sagrario. En los muros laterales tienen 2 nichos en forma de conchas de argamasa muy trabajadas con pinturas. Del lado de la epístola se representa el cirineo ayudando al Salvador a cargar el madero, y en el de enfrente, la Piedad, es decir, María Dolorosa con su Santo Hijo en brazos. A los lados del arco de entrada y empotrados en el muro están unos confesionarios modernos de buen diseño, y enfrente 14 cruces de cemento de moderna concepción para el rezo del Vía Crucis. Debajo del coro, del lado de la epístola, hay una pintura bien lograda de la Santísima Trinidad, y del lado del Evangelio, un cromo de la Guadalupana impreso en tela. El piso del templo es de Santo Tomás, pulido y brillado. Se colocó cuando se hicieron las obras de rescate del inmueble en la década de los 60. Al hacerse estas obras, se encontraron cantidad de oquedades en el templo y convento, hechos por los buscadores de tesoros. Sin embargo, al colocar los pisos, en una de las capillas laterales se localizó una escalera que conducía al sótano y que estaba repleta de huesos humanos en total desorden, seguramente rescatados del atrio de la iglesia que funcionaba como cementerio. El inmueble actual del claustro cuenta con un gran patio colonial, construido entre 1664 y 1670. Bello en su diseño, como toda construcción novohispana, rodeado en sus 4 lados por bellas y enormes arcadas. Su clásica fuente ornamental, una escalera con un diseño muy original, está construida sobre la línea de cuartos. Inicia como una gran escalinata, se bifurca al medio, conteniendo en una bella talla en cantera, y luego se reencuentra para formar una elegante escalera. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, ocurrió un sismo que tuvo su epicentro en la latitud 1840 norte, longitud 9872 oeste,
a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Las afectaciones causadas al templo y claustro de San Pablo de los Frailes se muestran en las siguientes imágenes. Pese a los daños causados por el sismo, la comunidad de San Pablo de los Frailes se mantiene fuerte y viva, apoyando para el retiro de escombros y el resguardo de los pocos bienes del templo, así como participando activamente en las celebraciones eucarísticas. Somos una comunidad de fieles católicos dominicos que vimos cómo el sismo del 19 de septiembre dañó terriblemente a nuestro país y de inmediato nos volcamos a ayudar a nuestros hermanos. Lamentablemente, también nuestra casa, San Pablo de los Frailes, fue severamente afectada, siendo dictaminada por las autoridades como inhabitable. Nuestro templo es una joya por su antigüedad y valor histórico, pero también representa el símbolo que da vida y concentra las actividades del barrio al cual le da nombre, San Pablo. Para los que vivimos ahí, San Pablito. Es por eso que apelamos a la generosidad de aquellos que se preocupan por proteger el patrimonio de los países, porque saben que representa el vínculo entre nuestro pasado y presente, pero además de aquellos que conocen la importancia de tener un lugar de congregación, una casa de oración, un sitio al cual asistir a recibir alimento espiritual y amor, con la finalidad de dar testimonio y vivir en comunidad la pasión y alegría del Evangelio. Gracias a Dios, la contingencia sísmica sirvió para fortalecer a la iglesia que formamos, que es mucho más que piedras o muros. Somos una iglesia viva, participativa y fecunda, que busca padrinos para la reconstrucción de San Pablo de los Frailes. Pedimos su ayuda. Ojalá puedan colaborar con nosotros. Dios los bendiga.